académica en AFI y en otras instituciones, y la idea es un poco pues aprovechar mis conocimientos y compartirlos con mis ex colegas del gremio. Y bueno, les voy a contar un poco lo que está pasando, lo que estamos viendo en términos de transformación del sistema financiero, pero muy relacionado con cambio climático, que es pues el gran cambio en el entorno que estamos sintiendo. El cambio climático genera muchos otros cambios también en el entorno. Si yo tuviera aquí un pizarrón, lo que siempre trato de comunicar es que no podemos pensar que el sistema económico está aquí y el planeta está aquí. En realidad estamos inseridos en el planeta y el planeta termina siendo el entorno en el que nos movemos. Y estamos teniendo cambios muy significativos en el entorno físico, que creo que ya todos vivimos todos los días. Y esos cambios en el entorno nos están haciendo cambiar la forma en que nos organizamos en tanto que sociedad, porque nos estamos dando cuenta que pues está difícil sobrevivir como estamos hoy en día. ¿Qué está pasando con el cambio climático? Pues lo estamos considerando uno de los mayores riesgos. Los que están atrás creo que no van a poder ver muy bien, pero muchos de ustedes ya conocen este reporte, es el reporte de riesgos, una encuesta de riesgos muy grande que hace el Foro Económico Mundial cada año, que nos da un termómetro. El Banco de México aquí también lo hace, pero el Banco de México lo hace con preguntas dirigidas y no hemos visto todavía estos temas salir, estamos menos conscientes, creo, en México de estos temas. Sin embargo, a nivel global estamos viendo que quizás en los próximos 2 años el segundo riesgo, los verdes son los ambientales, los demás son económico, geopolítico, de la sociedad y tecnológico, pero estamos empezando a ver este tipo de riesgos como las mayores preocupaciones del mundo de los negocios. ¿Y por qué es esto? Y si lo vemos a 10 años, los 4 principales riesgos tienen que ver con cambio climático, eventos climáticos extremos, cambios en los sistemas de la Tierra en general, porque estamos teniendo repercusiones en la capacidad de proveer servicios del sistema planetario, como el problema del agua que tenemos, se relaciona todo porque estamos en un sistema planetario. Y esto empieza a preocupar al mundo de los negocios de forma muy, muy significativa, y comenzamos a preocuparnos sobre la capacidad del planeta de seguir generando los recursos naturales que necesitamos para sobrevivir. Y todo comienza con el cambio climático. Los 4 cambios ahí los tienen, los 4 puntos de preocupación. Entonces vamos a hablar de dónde viene y luego ya nos vamos a ver qué hemos hecho. Evidentemente, a lo largo de los últimos 20, 30 años se ha ido discutiendo qué hacemos con este tema del cambio climático y si es una consecuencia de la evolución normal del planeta que ha venido ocurriendo en los últimos 10,000 años y no podemos hacer nada al respecto. Los científicos, los físicos, los meteorólogos han estudiado este tema y se ha llegado a la conclusión de que en realidad el proceso que ha acelerado el cambio climático tiene que ver con la forma en que nos desarrollamos económicamente. Hay 2 tipos de causas de los gases de efecto invernadero, que lo vamos a ver ahora. Uno son las naturales, que pues eso es normal, son los sistemas de la Tierra, y el otro es la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, y esto es lo que ha acelerado muchísimo en la medida que hemos optado por desarrollarnos, ha sido el camino del desarrollo desde la revolución industrial a través de la quema de este tipo de combustibles, que ha acelerado la capacidad del planeta de resistir. Esta es una analogía que a mí me gusta porque explica de una forma muy, muy sencilla. Fue desarrollada por un profesor del MIT, y dice, imagínense que el planeta, y la atmósfera, más que el planeta, la atmósfera, es como una gran bañera que tiene pues una llave de entrada y una llave de salida. Es un sistema en donde se van acumulando los gases que el planeta va generando, ya sea gases porque se generan de manera natural, ya sea gases que generamos nosotros a través de la quema de petróleo, de gas, de madera, la generación de metano, cuando cultivamos ganado, etcétera, etcétera. Esos gases se van acumulando en la atmósfera. Cuando los gases se acumulan en la atmósfera de una forma controlada, consiguen mantener, crean lo que es, se genera el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Consiguen crear una capa que protege la atmósfera y nos calienta el planeta. En realidad eso es una excelente noticia, el efecto invernadero ha existido toda la vida. El problema es que cuando esa llave acumula más gases de los que podemos retirar, el planeta se calienta más de la cuenta y es cuando tenemos los aumentos en temperatura. Entonces lo que tenemos que entender es que este sistema planetario simplificado de forma muy esquemática aquí, si seguimos acumulando gases en la atmósfera a un ritmo mucho más rápido
de lo que podemos absorberlos en el planeta, vamos a tener un aumento sistemático de temperaturas y eso genera muchísima inestabilidad en el sistema planetario y por eso tenemos estas oscilaciones. Pasamos de fríos extremos a calores extremos y a movimientos pues muy acelerados de inestabilidad en el sistema de temperaturas en el planeta. Entonces, esta forma de entenderlo para nosotros economistas, yo soy economista, perdón, no conté mi origen, es relativamente sencillo. El trabajo que tendríamos que tener como sociedad es tratar de reducir esto y aumentar esto, ¿no? Básicamente es reducir la cantidad de gases que mandamos a la atmósfera, que no es trivial porque son actividades económicas en las que hemos estado acostumbrados los últimos más de 100 años, y también invertir en aquello que nos ayuda a dejar los gases de efecto invernadero o los gases, todos estos gases en el planeta, por eso se habla, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado mucho de hablar de lo que se llaman las soluciones basadas en naturaleza, cuando hacemos inversiones en bosques, cuando hacemos inversiones en mantener manglares, humedales. La idea de hacer este tipo de inversiones es porque retiran gases de la atmósfera y los mantienen en la Tierra y en el planeta. Cuando no hacemos esto, los gases se van para arriba y se quedan en la atmósfera. Y además, se quedan en la atmósfera cientos y cientos de años. Entre la cantidad de años que se quedan y el tiempo que hemos ido acumulando, el resultado es que esta es una gráfica de una organización que va acompañando, en realidad se las recomiendo mucho, aquí les pongo uno de las gráficas, pero aquí se puede ver cuánto emite México, cuánto se emite por actividad económica, se puede ver un montón de información. Pero lo que les quiero mantener aquí es que claramente seguimos acumulando gases de efecto invernadero y al estar acumulando esos gases en la atmósfera estamos teniendo las consecuencias que vemos. ¿Cómo se acumulan? Bueno, se acumulan a través de la actividad de generación de energía, que es la principal, la verdecita que ven aquí es la principal actividad que nos genera estos gases. La actividad agrícola también genera muchísimos gases, no solo por lo que hacemos con la tierra, sino el uso de fertilizantes genera gases de efecto invernadero. El cultivo de ganado genera muchos gases de efecto invernadero, sobre todo el metano, que tiene un poder calórico muy fuerte. La deforestación, que ha sido fundamental en el proceso de desarrollo en América Latina, hemos deforestado muchísimo, pues eso libera árboles que tienen en la madera un montón de CO2. Entonces, en el momento que se quema el árbol, el CO2 se va para arriba. Entonces, este tipo de actividades, que son un problema porque la frontera agrícola la hemos seguido extendiendo, son todas responsables por la acumulación de gases de efecto invernadero. Las consecuencias de esto, pues, como les decía, ya las hemos vivido, vivimos cotidianamente ya en el planeta y de forma muy acelerada con una serie de lo que llaman los científicos tipping points, estamos empezando a ver pues estos temas de aumento de temperatura y en México inclusive más que el promedio, porque estamos muy cercanos al Ecuador, y el aumento de temperatura que aquí parece poco, porque si lo vemos en promedio, pues al final decimos, bueno, 1.4 grados. Sí, yo cuando era chiquita nunca llegaba a 30 grados la temperatura en la Ciudad de México y ahora ya llega. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que aquí estamos hablando de promedios y ustedes que trabajan con finanzas saben que con una curva normal tenemos colas y tenemos procesos muy, muy extremos y podemos tener zonas y días en la Ciudad de México en donde el aumento de temperatura es mayor a 4 grados y ahí tenemos un montón de consecuencias socioeconómicas. También al generar el aumento de temperatura e inestabilidad en el planeta, lo que termina pasando es que tenemos fenómenos hidrometeorológicos extremos, tenemos mucho más volumen de lluvia, tenemos mucha más sequía y empezamos a tener estas dificultades en prever cómo se va a comportar el clima. Para nosotros, financieros, pues nos cuesta mucho cuando no somos capaces de prever qué va a pasar, ¿no? Cuando tenemos esta inestabilidad que nos complica la vida, terminamos pues teniendo bastante dificultad de prever los riesgos y analizar los riesgos. Estos fenómenos extremos pues tienen consecuencias sociodemográficas muy fuertes. Claramente por las fotos y por lo que vivimos le pegan mucho más a las personas vulnerables, a las personas de bajos recursos, pero tienen un montón de implicaciones también a los sistemas económicos en general. Aquí les puse unos ejemplos, son pocos los ejemplos, porque no se trata que nos quedemos mucho tiempo, porque además ya, cuando yo empecé a hablar de este tema, hablábamos de lo que iba a pasar. Y hoy ya no tengo que decir de lo que va a pasar, porque lo estamos viviendo cotidianamente, entonces no tengo que sensibilizar a nadie sobre lo que va a pasar.
Hay muchos reportes que nos tratan de sensibilizar a nivel internacional. Este es uno de ellos, la Asociación Mundial de Meteorología, que ya confirma que el año pasado fue el año más cálido en 174 años que se mide, está clarísimo. De 2015 a 2023 han sido los 9 años más cálidos que ya se registraron, pues ya es inequívoco el aumento de las temperaturas. Y también esto tiene las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias de aumento del nivel del mar, que quizás para nosotros que somos serranos, porque nuestros antecesores fueron muy sabios, ¿no? Y se fueron de las costas y vinieron a la montaña, no es algo que nos importe. Para una cantidad impresionante de ciudades es algo que importa, porque si tú le pierdes 1 metro en varios años a tus costas, esto tiene un montón de implicación. Primero porque el agua salada llega donde no llegaba, y eso tiene consecuencias en el tipo en la calidad del agua dulce, en la salinización del suelo. Y segundo, porque existen pues un número significativo de islas que tienen peligro de desaparecer. Ya hay una isla en el Pacífico que pues ya está condenada a desaparecer, ya inclusive hay un plan de reasentamiento de los habitantes de la isla porque está condenada a desaparecer. Entonces, la primera consecuencia pues muy clara es el aumento del nivel del mar, y fue lo que llamó la atención de la comunidad internacional a llegar a acuerdos. La segunda consecuencia, obviamente, es la pérdida de los glaciares y la preocupación con temas como el permafrost, que son capas de hielo que llevan miles de años acumuladas y que tienen muchos gases en ellas. En el momento que se derriten esas capas, puede haber una aceleración de las emisiones de gases de efecto invernadero. En fin, una serie de consecuencias que cambian nuestro entorno. La forma en que hacíamos negocios, la forma en que vivíamos, pues ya no va a ser la misma. Yo doy clases en la licenciatura en el ITAM también, y pues mis alumnos van a vivir un entorno completamente diferente al que yo viví. Yo podría decir que desde el punto de vista de entorno físico, yo creo que todos nosotros vivimos el mismo entorno físico que nuestros papás, no había mucha diferencia. La generación que sigue va a vivir un entorno muy diferente, y estamos preparándonos para eso. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, aquí no quise, porque quiero enfocarme en lo que les interesa más, no quise detenerme mucho en el Acuerdo de París, pero tenemos un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de París, firmado en la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas, y en este acuerdo estamos todos los países firmando la intención de tratar de estancar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces estamos buscando transformar la economía para que quememos menos gases de efecto invernadero, los acumulemos, dejemos de acumularlos y los tratemos de mantener en el suelo. Y la forma en que hacemos eso tiene muchas repercusiones. Esta gráfica aquí es una gráfica que hace un panel de científicos, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que nos da elementos, sobre todo a los responsables por políticas públicas, pero también al mundo de los negocios, de lo que podrían ser diferentes escenarios de descarbonización del planeta y de la economía. Y nos da trayectorias. Aquí ustedes ven diferentes trayectorias que podríamos, que simulan a través de modelos integrados muy sofisticados, que nos da una idea de cómo podríamos ir reduciendo las emisiones y por su vez entonces llegando a diferentes niveles de temperatura del planeta. Entonces, evidentemente la más ambiciosa tendría una pendiente muy acelerada, implicaría una reducción de 43% de las emisiones a nivel global. Esto es una transformación muy acelerada de los sistemas económicos, es realmente guardar las minas de carbón, cerrarles, ponerle una llave, es dejar de explorar nuevos pozos de petróleo, es acelerar las energías renovables de una forma, pues quizás muy intensa y con repercusiones socioeconómicas, tanto de empleo como de pues algunos ganan y otros pierden, ¿no? Complicada. Y luego tenemos otros escenarios. El que preocupa un poco, si ven esta curva que ya la vemos bastante acelerada, preocupa esta que es la trayectoria más o menos en la que estamos, en donde la verdad no estamos haciendo gran cosa, vamos muy despacio, y se sabe que a partir de 2030, por todas las consecuencias del cambio climático y la presión política, los agentes de políticas probablemente tendrían que irse de una forma muy acelerada a reducir las emisiones. Las demás, bueno, esta es la línea inercial, en donde estaríamos hablando de temperaturas promedio, ya no de 1.5 en promedio, sino de 3 grados o 3.5 grados en promedio. Entonces eso tiene implicaciones muy fuertes para países como México. Estas discusiones en el Acuerdo de París pues llevan a los países a establecer objetivos de descarbonización, objetivos algunos más ambiciosos que otros, y a tomar medidas de política, ¿no?
Y eso es lo que está pasando, porque lo que termina pasando es que en el sistema financiero terminamos clasificando los riesgos, en este caso los riesgos que llamamos físicos, en dos tipos de riesgos, los agudos y los crónicos, y cada uno de estos o cada familia de riesgos termina teniendo repercusiones en la economía real. Los agudos son los eventos climáticos extremos que vivimos y los que salen en las noticias, los que nos preocupan. Pero los que tienen más consecuencias en el nivel económico o en el nivel de desarrollo de un país son los crónicos, sobre todo por el tema del estrés hídrico, aumento del nivel del mar y el aumento de la temperatura, porque tienen implicaciones fuertes sobre productividad y tienen implicaciones fuertes sobre, por ejemplo, el sistema agrícola. Tenemos algunas proyecciones del Centro del Clima de la UNAM que nos dice, bueno, a algunas temperaturas habrá regiones de México que no podrán tener vocación agrícola. Entonces empezamos a tener una desertificación más complicada. ¿Y esto por qué nos afecta en el sistema financiero? Pues porque nos crea riesgos financieros. Puede afectar sobre todo de forma inmediata, por eso el World Economic Forum lo pone primero, los eventos climáticos extremos pueden afectar la capacidad de pago de un crédito, el valor de un colateral, que pues a lo mejor se nos va en un huracán, el colateral, o sea, qué padre prestarle a un hotel que pues, se destruye en un huracán, pues no sirvió de mucho tu colateral, ¿no? Las afectaciones en viabilidad y en operación, y obviamente impacto de valor de activos en el mercado. Y tiene otra implicación a nivel de riesgo soberano, porque como yo les comentaba, pues estos eventos climáticos extremos afectan a poblaciones vulnerables y hay que sacar la cartera, porque no puedes dejar a las poblaciones vulnerables totalmente afectadas, y eso termina creando presión sobre presupuestos y termina creando presión a nivel de deuda soberana. Es toda una discusión, el Banco Mundial ha estado muy activo, porque es muy difícil posicionarte sobre los riesgos climáticos de un país que un país enfrenta, porque si haces eso, lo que termina pasando es que el costo de financiamiento de ese país va a aumentar porque se va a volver más riesgoso y eso crea una bola de nieve que está siendo discutida en los foros internacionales sobre qué puede hacer la banca multilateral para ayudar a países que están, sobre todo los países del Caribe, pero México, al estar con un pedacito en América Central o muy cerquita, tiene esas implicaciones que pueden tener realmente afectaciones a sus presupuestos públicos significativos. México, por ser un país que ha vivido los desastres naturales a través de los temblores por muchos años, México ha aprendido a protegerse con seguros catastróficos, pero pues como saben, pues ya no existe el Fonden y tenemos en este momento menos capacidad de reacción. La Secretaría de Hacienda lo sabe y en su propuesta de estrategia de financiamiento sostenible sabe que tiene que crear una cultura de entender cómo le afectarían los presupuestos a estos eventos climáticos a los presupuestos. Bueno, ahí hablamos de los riesgos físicos. Ahora existen otro tipo de riesgos que les denominamos los riesgos de transición. ¿Por qué riesgos de transición? Porque existen una serie de respuestas de política, ya se han ido gestando ya hace 7 años, muy transformadores del sistema político. Primero, hay cambios en políticas públicas, el sistema financiero está cambiando sus regulaciones, que era el objeto de esta llamada, y también, como ustedes saben, hay un movimiento voluntario de decir, anticipémonos al tema y vayamos trabajando en descarbonizar la economía también nosotros. Entonces, estas 3 tendencias, en mi lectura, son las que realmente veremos cuando ya no sea profesora de finanzas y sí de historia, veremos cómo se transformó el sistema financiero a través de estas 3 tendencias o de estas 3 familias de tendencias. Aquí está una gráfica muy esquemática de las acciones o qué se busca en estas acciones. La primera es mitigar, limitar, reducir o emitir las emisiones. La segunda es políticas de adaptación. Y esto véanlo, por favor, con el lente de inversión. Imagínense cuánto dinero se tiene que movilizar para mitigar electrificación del transporte, financiamiento de energías limpias, transformación de economía circular. Y por otro lado, la adaptación, que puede ser restauración de ecosistemas, preparación para desastres, pero también mucha inversión en infraestructura. Entonces, la movilización de recursos que se tiene que ir a estas 2 grandes actividades. ¿Y cómo se encuadra? Pues se encuadra a través de acuerdos internacionales, estos compromisos del sistema financiero, a tratar de llegar al 2050 con emisiones netas ceros en sus carteras. 2050 no está tan lejos, entonces implica que las carteras de las instituciones financieras van a tener un perfil diferente. ¿Y cómo lo van a lograr?
a través del diálogo con las empresas. No necesariamente se trata de vender en el mercado las carteras que son contaminantes, sino más bien trabajar con tus clientes para que sus carteras se descarbonicen y que tú seas su financiador y sea muy buen negocio. En el momento en que tú le ayudas a un productor de cemento a descarbonizarse, pues es todos ganan. Sin embargo, si el productor de cemento no tiene al banco al lado, pues sus inversiones se van a tardar mucho más. Y el banco un día va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero en mi cartera, porque tú contaminas un montón. Entonces, lo que se está provocando con este tipo de compromisos empresariales es justamente que nos anticipemos y empecemos a trabajar de una forma diferente, orientar el financiamiento. Vamos a hablar de las políticas públicas. ¿Qué es lo que estamos viendo en políticas públicas que se orientan a la reducción, la mitigación de gases de efecto invernadero? La primera y más fácil, y la que recomiendan todos los economistas, son los impuestos al carbono. Los impuestos al carbono es, pues, vamos a pensar claramente, lo que tenemos aquí es una serie de actividades económicas que le están causando daños a toda la sociedad. Cuando nosotros quemamos ciertos combustibles, pues esos combustibles generan emisiones que se van a la atmósfera y esas emisiones tienen consecuencias en las fotos que vieron. Entonces, al final del día, se está teniendo un diálogo a nivel internacional muy intenso en donde se discuten lo que se llaman pérdidas y daños. Si yo tuve el huracán Otis, que le va a costar $20,000 millones a Acapulco, ¿quién causó ese huracán? Pues alguien lo causó, porque tenemos coherencia o tenemos mucha información científica de que lo causó fueron las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, si las emisiones de gas de efecto invernadero son las que están causando el problema, pues qué mejor que ponerle un impuesto a esas emisiones. Y eso va a desincentivar que sigamos emitiendo. Eso también va a dar quizás un incentivo para invertir en actividades que no tienen esas emisiones. Entonces, las políticas públicas han desarrollado impuestos al carbono. Ahorita vamos a ver, hay muchísimos países que ya tienen el impuesto al carbono. El siguiente camino es decir, sí, bueno, pero el impuesto al carbono a lo mejor puede ser regresivo, quizás podemos tener un sistema de permisos comerciales. ¿Qué es el sistema de permisos comerciales? Básicamente lo que hace es que le pones un presupuesto máximo, México decide que solo se emiten 400 millones de toneladas o 700 millones de toneladas, le pone un techo a esas emisiones, le da permisos de contaminar o de emitir a las industrias que emiten, y con este sistema, si se pone muy bien el techo, lo que se consigue es que aquellos que son eficientes les sobra derecho de contaminar y se lo venden a aquellos que no son eficientes. Estos sistemas de cap and trade existen ya en Europa, existen en California, existen en diferentes jurisdicciones. Aquí tenemos un sistema de cap and trade, que es el sistema de comercio de carbono. Sin embargo, está todavía desde hace muchos años en un programa piloto y no ha evolucionado, es muy político. Es un tema muy político. Los que son partícipes de ese sistema, pues presionan para que nos tardemos un poquito más porque no están listos, porque necesitan hacer inversiones, porque les va a costar muchísimo trabajo ser competitivos, etcétera, etcétera, etcétera. En este programa piloto, lo que dicen los especialistas es que pues el techo estaba muy alto, entonces no hay un incentivo a comercializar derechos de emitir, pero va a llegar, porque ya existe, está en ley, es parte de la Ley General de Cambio Climático. México tiene un marco legal muy, muy sólido y es cuestión nada más de normar. Entonces, esto es otro camino muy también preferido de los economistas porque premia la eficiencia. Aquel que es eficiente va a dejar de contaminar y además va a ganar dinero con sus derechos de emisión. Entonces, es un camino muy, muy utilizado. El tercer camino es subsidiar las tecnologías limpias. Yo puedo darle preferencia a las tecnologías limpias y en el pasado se hablaba mucho de subsidios. Hoy en día, en realidad, hay tecnologías limpias que ya son competitivas por ellas mismas. En realidad no tienen necesidad de subsidios, pero si tú quieres acelerar la transición como se hace, como se hizo en Estados Unidos con el Inflation Reduction Act, que tiene un nombre engañoso, pero es una política, un paquete legislativo fuertísimo de subsidio a las tecnologías limpias, pues básicamente le das premio a quien compre en Estados Unidos. Creo que ahorita te dan $7,000 si compras un coche eléctrico, ¿no? Te dan un bono el gobierno americano
tiene que tener contenido nacional y tiene todo un tema ahí de protección, pero están subsidiando tecnologías limpias y también tecnologías que vayan, se está trabajando mucho en las soluciones más tecnológicas de absorción del carbono. Hasta ahora yo hablé de soluciones basadas en naturaleza de absorción del carbono, pero se está desarrollando muchísima tecnología. Esto es un tema del mercado de venture capital, sobre todo porque son nuevas tecnologías para la remoción de carbono de la atmósfera. Entonces es tener tecnologías de ingeniería industrial muy sofisticadas que absorben el carbono de la atmósfera y la entierran en la tierra. Hasta ahora esas tecnologías son caras, costo-beneficio no han compensado, pero ¿se imaginan la cantidad de dinero que está invirtiendo la industria petrolera en este tipo de soluciones? Es impresionante, porque lo que no quieren es que les cierren los pozos. Entonces, si ellos consiguen decir, yo consigo extraer el petróleo y ya no tengo emisiones fugitivas de metano cuando salgo el petróleo, es más, eso lo estoy reabsorbiendo, los colocan en una posición se defienden mejor de posibles decisiones más arbitrarias. Y obviamente la definición de nuevos estándares. En el momento que un país dice, bueno, hay un estándar de contaminación de los automóviles y lo voy a volver más estricto, o por ejemplo lo que hizo Europa, que es declarar que a partir, creo que es 2035, ya no me acuerdo del año, no se podrán vender coches de combustión en Europa, punto, se acabó. Es una decisión de estándar, es una decisión normativa, y que la industria se organice. Ya les dimos la fecha, organícense. Este tipo de decisiones son decisiones más de comando y control, ¿no? Son menos de mercado, son más de se decide y se vota, pero existen es un tipo de solución. Y esto es lo que nos va a permitir esa curva de descarbonización. ¿Cuánto y cómo? Depende del país, depende de la región. Se supone que tenemos un acuerdo internacional en donde todos vamos en la misma dirección. ¿Qué tipo no todas las bases de datos nos dejan claro qué políticas están siendo utilizadas, pero esta es una base de datos del Banco Mundial, es un dashboard que va acompañando qué países van creando por lo menos iniciativas que le ponen un precio al carbono. Tenemos, bueno, no se alcanza a ver, ustedes están un poco lejos, pero sobre todo van siguiendo cuáles son iniciativas de permisos comerciables, cuáles son iniciativas de un precio al carbono o un impuesto al carbono, y ven que el mapita ya se está llenando. Algunos ahí, los que son más cafecitos, están en consideración, o sea, se están discutiendo en Parlamento, porque un impuesto siempre es complicado. Pero nuestros colegas de los estados, ahí van, avanzando con sus impuestos, porque para ellos les parece interesante. Entonces ya tenemos impuestos, creo que el último, bueno, no sé, en diciembre Querétaro publicó la normativa de su impuesto al carbono, y creo que el primero fue, ya no me acuerdo cuál fue el primero, no sé si fue Yucatán, pero van avanzando los estados en poner un impuesto al carbono. Les permite dos cosas. La primera, desincentivar las emisiones, evidentemente, que es lo que queremos todos. En México se había optado por tener un impuesto al carbono en la gasolina, era el IEPS, y básicamente lo que se decía es que el impuesto a la gasolina pues desincentivaba el consumo de gasolina. La gran discusión es, sí, pero ¿y cuál es la alternativa? O sea, me pones un impuesto, pero es altamente inelástica la demanda de gasolina, pues el impuesto no va a cambiar la actitud de los consumidores a menos que les des alternativas. Ha aumentado significativamente la oferta de coches eléctricos en México, pero siguen caros, y yo creo que lo que más se ha conseguido en México es la venta de coches de automóviles híbridos que reducen el consumo de gasolina. Entonces, sí es interesante porque cuando gente como yo hace un análisis de payback, dice, oye, pues me conviene el híbrido porque me ahorro un dineral en gasolina. Al final, ¿no? Sigue siendo caro, pero sí me ahorro mucho dinero en gasolina. Entonces, el impuesto en México está en el consumo, el impuesto a quien quema la gasolina. En otros países, el impuesto está más centrado en la industria, y en los estados también es muy centrado en la industria. En el caso de Querétaro, que fue la legislación que estudié hace menos tiempo, además del impuesto, te dan la oportunidad de que compenses tus emisiones con un montón de actividades. Entonces, si tú tienes la obligación de pagar un impuesto porque tus emisiones generan un impuesto, que es más o menos como en el momento que lo leería, como de $35, equivalente a $35 la tonelada. En Europa está por ahí de 100 y poco euros la tonelada. Pero en Querétaro te dicen, bueno, si tú me compensas con proyectos forestales, con inversiones en actividades que capturan el carbono, yo te voy a dar un sello
de empresa baja emisora y con eso te perdono el impuesto. Entonces estás motivando la transformación del sistema económico. La Unión Europea ya agarró y dijo, espérame, si yo tengo un impuesto al carbono para todos mis connacionales, arriba de 100 euros la tonelada, y el mundo me empieza a traer producto que no paga impuesto al carbono, estoy siendo muy injusta con mi industria. Por lo tanto, impuesto de ajuste transfronterizo. Cualquier producto que venga de otros países y entre a la Unión Europea, me va a tener que decir su contenido de carbono, número 1. Y número 2, me va a tener que pagar la diferencia entre mi impuesto y el impuesto que él paga. Entonces no vamos a tener ese arbitraje, digamos, climático, de decir, vente a México en donde no hay impuestos, instálate aquí y expórtale a Europa. Europa dijo, no, ya no. No sé cuántos países se van a ir por este camino, pero la Unión Europea ya está diciendo, vamos a nivelar la cancha, pues por presión política también de sus propias industrias. ¿Qué otra regulación tenemos? La más avanzada y la más reciente, y la que yo creo que a ustedes en el sistema financiero les está causando más cambios, que es la revelación de materia de riesgos climáticos. Y ahí tenemos pues 2 o 3 tendencias muy importantes, sobre todo la del IFRS, pero también vemos a la Securities Exchange Commission moverse. La Unión Europea también se movió. Y todo, bueno, no todo, porque la Unión Europea trabaja, es bastante más compleja porque tiene el tema de medir doble materialidad. Tanto los riesgos que te pueden afectar a ti relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad en general, como también los impactos que tú tienes en la sociedad. De todas las regulaciones que están en discusión, bueno, ya aprobadas algunas, la de la Unión Europea es la que se distancia un poco por ser más compleja todavía. Pero lo que hicieron estas regulaciones es que todas se alinearon con el marco de divulgaciones para riesgos climáticos, que es el TCFD, y todas usaron su sistema de 4 pilares. Y en lo que basan el requerimiento de divulgaciones es que le piden a las empresas y a las instituciones, a las entidades en general, que revelen estos 4 pilares. Primero, cómo organizaste tu gobernanza. ¿Qué cambios estás haciendo a nivel de tu gobierno corporativo para entender lo que está pasando en el entorno, para entender los cambios en los riesgos? Entonces, revela qué cambiaste, si creaste comités, qué políticas organizaste, cambiaste tu sistema de desempeño, tus KPIs, todos ellos, específicamente el IFRS está bastante bien definido, te guían sobre ese proceso. El segundo y más complicado, y este es el que transforma las instituciones financieras, es que la normatividad te dice, revela cómo primero analiza tus riesgos, entiéndelos, y luego revela cómo estos riesgos afectan tu estrategia de negocios. Y para eso tienes que aprender, no solo entender los riesgos, segundo, hacer un análisis de escenarios, porque vieron que hay varios escenarios, digamos, tenemos las curvas de descarbonización, tienes que hacer un análisis de, bajo diferentes escenarios, cómo me iría a mí, y después entender tu resiliencia a esos riesgos. Tienes que cambiar tu estrategia, tienes que decidir invertir en algo que no invertías, tienes que alterar decisiones de inversión geográficas. Entonces empiezan las entidades en general a tener que entender dónde están situados sus activos, y eso no era muy importante para nosotros, ¿no? Cuando le prestábamos a una empresa, le prestábamos a la empresa. Oye, pero es que tiene fábricas en Nayarit y tal. No, pues le prestamos a la empresa. Ustedes lo tienen registrado en la sede de la empresa, pero ahora resulta que puede ser más riesgoso según dónde tienen los activos. Y este análisis de resiliencia, este análisis es bastante desafiador porque pues, son riesgos nuevos. El tercero es, integra todos estos temas en tu gestión de riesgos cotidiana. No nombres una unidad separada o contrates un consultor, no. Cuéntale al mercado qué estás haciendo para integrar en tus procesos el cambio climático y la sostenibilidad en general en tus procesos de análisis de riesgos. Y eso implica cambiar tus rutinas, capacitar a tu gente, quizás traer especialistas, no lo sé, y te pide que reveles cómo lo estás haciendo. Estas son normas de revelación. Terminan siendo normas que te llevan a cambiar tus procesos y te llevan a cambiar la forma en que haces negocios, pero son diseñadas como normas de revelación financiera relacionada con la sostenibilidad. En esta estrategia, olvidé de mencionar, el IFRS también te dice si llegaste a alguna cuantificación de posibles riesgos o tuviste que tomar decisiones de provisionar alguna inversión, decisiones de cambiar la vida útil de algún activo o de algún portafolio, menciónalo en esta revelación. Ya veremos la conectividad con la contabilidad, pero ya te empieza a decir ponle número a la casa. Y el otro tema de ponle número a la casa es, número 1, emisiones de gases de efecto invernadero.
inevitable, alcance 1, 2 y 3 para todo el mundo y más para las instituciones financieras. Eso a partir de ya. El alcance 3 tiene ahorita se me fue la palabra, pero deja a las entidades que no son financieras un año de alivio, un alivio de un año. Sin embargo, el alcance 3, que tiene las emisiones financiadas, da alivio no da alivio, es obligatorio a partir del primer año. La emisión del primer año que sea vigente la aplicación de IFRS en los países, evidentemente. Aquí no se ha posicionado, todavía no se ha posicionado la bancaria. Y créate metas y objetivos de descarbonización. Es importante que le cuentes al mercado qué estás haciendo. O sea, ya tomaste foto, ya entendiste qué vas a hacer. O sea, te vas a quedar así como estás, consideras que no es relevante, comunícalo. Si consideras que sí es relevante, comunícalo. Entonces, bueno, ¿cómo lo está haciendo el IFRS? El IFRS creó un cuerpo específico que es el International Sustainability Standards Board, que tiene su propio consejo, que tiene su propia gobernanza, pero que obviamente es parte del IFRS y que tiene una comunicación con el IASB sistemáticamente. Entonces, la conexión entre los estados financieros y sus notas y las revelaciones de sostenibilidad nos llevan al reporte integrado, que es hacia donde vamos en general. Y el IFRS tiene una agenda de trabajo. Comenzó con 2 normas que aprobó en mayo. La primera es una norma general, desde nuestro entendimiento en el CINIF. Esta originalmente sería nada más la norma que nos explica las características de la información, pero al final terminó siendo una norma bien exigente, porque no solo es una norma general, sino que ya te pide revelación de riesgos relacionados con la sostenibilidad, pero no te da una norma particular. Básicamente te dice, búscate la vida, vete a estándares, vete a SASB, vete a otros estándares, trata de entender tus riesgos relacionados con la sostenibilidad en general, y si consideras a partir del segundo año que los riesgos son relevantes, pues empieza a revelarlos, cómo te afectan en la gobernanza, en la estrategia, en la gestión de riesgos y desarrolla tus métricas. Esta es la S1. El resto de la S1, pues sí, describe las características de la información. La S2 es específica sobre el clima y aquí sí tenemos mucha guía y un acompañamiento muy detallado de lo que tienes que revelar. Como les decía, estamos hablando de riesgos y oportunidades relacionados con el clima, lo que llaman financieramente material, ¿no? Que te afecten tus flujos de efectivo, acceso a financiamiento y costo de capital. No se pretende que hables de tus riesgos de forma abstracta, sino que hagas un juicio de valor muy claro de solo revelar aquello que es material. Si no es material, no lo reveles, no es necesario. No se trata de hacer libros y libros de información sobre lo que opinas con relación a los riesgos. Y obviamente el alcance son tanto los riesgos físicos como aquellos relacionados con la transición. Es decir, un riesgo de un impuesto, es decir, un riesgo de transformaciones de sistemas económicos. Y no son solo riesgos, en realidad son riesgos y oportunidades, porque la idea es que esta información tiene que ser útil para los usuarios de información. Por último, del IFRS, importante, porque se me acaba el tiempo, es que es la primera norma que queda muy claro en materia de sostenibilidad. Muchos de ustedes a lo mejor ya han publicado un montón de información, pero aquí lo que dice es, necesitamos que esté conectado, necesitamos que se publique al mismo tiempo que la información financiera y necesitamos que haya una clara convergencia con las reglas contables. Entonces, el lenguaje de la norma es un lenguaje absolutamente convergente con las normas del IFRS y quien ya revela IFRS, pues obviamente va a encontrar muchas cosas nuevas, pero lo va a entender porque estamos hablando del mismo tipo de filosofía. Claro que hay mucha más narrativa, ya hay una taxonomía digital para este tipo de revelaciones, hay más narrativa que en los estados financieros contables, claramente, porque pues hay mucha información que no tiene número todavía, es más narrada, pero la idea es que se utilice la misma lógica en la emisión de la información que se utiliza en el IFRS. Me voy de volón porque si no ya no voy a llegar. Aquí esto ya se los hablé, ya se los comenté, pero uno de los puntos fundamentales es el tema del análisis de escenarios. Entonces tenemos que capacitarnos en hacer análisis de escenarios. Y el análisis de escenarios no es complejo. Ustedes ya lo hacen para muchos tipos de riesgos, para el riesgo político, para una serie de riesgos. Cuando hay incertidumbre, un alto nivel de incertidumbre y no puedes establecer proyecciones estadísticas, tienes que hacer análisis de escenarios. Y lo que te pide la norma es analiza los escenarios y entiende la implicación en cada escenario en tu resiliencia. Volando rápidamente, estas son las emisiones de alcance 3 y esta es la que a ustedes les compete
que es la dificultad enorme de evaluar las emisiones financiadas. Yo tengo una cartera, ¿qué emisiones trae esa cartera? O sea, ¿cuáles son las emisiones implícitas de esa cartera de inversión? Para el sector real, o inclusive para ustedes, pero con muchísima menos relevancia, son las otras categorías de inversiones, pero como ya les comentaba, habrá que revelar las emisiones financiadas como parte del IFRS a partir de ya. Ahora les voy a hablar rápidamente del CINIF. ¿Qué es lo que opina el CINIF? El CINIF es la organización o la institución en México que es responsable por las normas de información financiera. Yo sé que las normas de información financiera del sistema bancario se utiliza, la bancaria delegó o nombró las normas del CINIF como las normas que ustedes, con las cuales ustedes revelan, pero nosotros dividimos dos tipos de entidades, las de interés público y las que no son de interés público. ¿Y por qué las dividimos así? Porque los usuarios de información son diferentes y las necesidades de información son diferentes. Entonces, del punto de vista del CINIF, evidentemente la norma IFRS es diseñada para entidades con interés público y por lo tanto nosotros nos abogamos en un primer momento, vamos a convergir con esa norma, sí lo vamos a hacer, pero consideramos que no hay necesidad de tanta información para las entidades que no son de interés público. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Estamos yéndonos al contrario. En vez de empezar por gobierno corporativo de estrategia, lo que hicimos es, las primeras normas del CINIF van a ser una norma general, que sí lo es, no es una norma de revelación, es una norma general en donde especificamos las características que tiene que tener la información y una norma particular sobre métricas. Esa primera norma la estamos finalizando, ya tuvimos la consulta y gracias a todos los que participaron, y estamos finalizando la norma. Lo que va a tener son aproximadamente 30 indicadores, a lo mejor 29, estamos discutiendo uno si se queda o no, pero aproximadamente 30 indicadores en el área ambiental, social y de gobierno corporativo. Esta norma va a ser la norma que van a usar sus clientes, básicamente, porque muchos de sus clientes son empresas que no son listadas en bolsa. Nosotros pensamos que las listadas en bolsa, la Comisión Nacional Bancaria de Valores probablemente se irá como lo ha hecho con el IFRS. Vamos a ver, no se han pronunciado todavía. Para el sistema financiero tampoco sabemos qué es lo que van a hacer, pero lo que es un hecho es que todas las que no son de interés público, pues, y que pagan impuestos y demás, utilizan las normas del CINIF y por lo tanto sus clientes estarán pudiendo revelar primero estos 30 indicadores. Este año tenemos en nuestro plan de trabajo trabajar una norma del clima también, con revelaciones limitadas para las empresas que no son de interés público y revelaciones más extensas para que lo son. Pero estos indicadores, que son relativamente sencillos, lo más importante para ustedes es que les estamos pidiendo emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo menos alcance 1 y 2, el alcance 3 le vamos a dar un alivio por la complejidad en el cálculo, pero ustedes van a tener la posibilidad de decir, mándame tus emisiones. Y eso es muy importante, porque si ustedes tienen que revelar emisiones financiadas, pues qué mejor que las cadenas de valor, tanto de sus clientes y su cadena de valor, tengan informaciones. También les estamos pidiendo que revelen indicadores de energía, de agua, de residuos, y son indicadores que en nuestra opinión les van a ayudar a las entidades a entender su desempeño, no solo en materia de sostenibilidad, sino su propio desempeño en términos de eficiencia. Creo que el tema del agua es lo más relevante que podemos pensar ahorita, pero existen muchísimos otros. En el área social nos concentramos en el capital humano, nos parece importante hablar en términos de capital humano, y en el área de gobierno corporativo son pequeñas mejores prácticas, nada muy sofisticado, hablamos de código de integridad de ética y también de seguridad en la información. Estas son las normas que va a publicar el CINIF en breve, y en la etapa 2, como les decía, vamos a estar trabajando en las normas que convergen más con el IFRS, pensando en que siempre haremos esta distinción en términos de requerimientos de información de entidades de interés público y las que no lo son, porque consideramos que las empresas que no son de interés público, los usuarios de la información son otros, no son inversionistas, no son financiadores, sino más bien son clientes y partes y proveedores y quizás bancos que prestan renta fija. Se me está acabando el tiempo, voy a saltarme esto rápidamente. Les quería hablar un poco de la taxonomía. La taxonomía mexicana ya se publicó, muchos de ustedes están trabajando en el piloto, sigue en discusión. Pero ¿por qué les quería contar de la taxonomía? Primero, uno de los indicadores del CINIF va a ser pedirle a las empresas revelar qué porcentaje de sus inversiones está alineado con la taxonomía. Es una taxonomía complicada,
es más complicada todavía que la de la Unión Europea, y eso ya es complicado porque tenemos esta transversalidad del índice de género, pero termina realmente creando condiciones muy, muy, muy estrictas y definidas. No sé qué tan fácil de auditar, esa es mi gran duda, sobre lo que debe de representar, las características que debe de tener una actividad económica para ser llamada sostenible. Y me imagino que el proceso va a ser bastante, ahorita de aquí vamos a un conversatorio de taxonomía justamente en el TEC, pero el proceso va a ser tratar de definir qué tanto podemos, bueno, sí se puede definir, las actividades que se consideran elegibles a la taxonomía, métricas de definir que miden qué tanto cumple y sobre todo umbrales. Después, el daño significativo, comprobar que no tiene daño significativo, perdón el color, en el tema ambiental y de prevención y control de contaminación, si contribuye a la adaptación, y luego el índice de igualdad de género, que no es otra cosa que un cuestionario que trata de llevar a las entidades que se quieren clasificar como sostenibles a divulgar qué tan avanzados están en estos tres pilares, trabajo digno, bienestar e inclusión social. Lo voy a dejar aquí porque se me acaba el tiempo, pero creo que teníamos tiempo para, si es que hay, para unas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, tenemos unos minutos por si alguien quiere alguna pregunta, alguna consulta que quisieran realizarle a Patricia. Adelante, por favor. Una pregunta del sector financiero, ¿tú cómo ves o qué esperas que tengamos en los de 5 años a lo mejor tiempos respecto a temas de medición en materia de regulación? El tema de impacto en capital, por no tener un portafolio en ese sentido, o sí. Las calificadoras también, ¿cómo lo van a manejar? Mira, ya en Europa ya se habla del Green Asset Ratio, todo parte de la taxonomía. Entonces, cuando tú realmente consigues clasificar en tu cartera qué es sostenible o qué es verde, en el caso de la Unión Europea es una taxonomía verde, qué es verde y qué no es verde, en ese momento tú ya te llevan a revelar el porcentaje de tus activos que son verdes y ya se habla de pensar en la línea o en la lógica de que esos activos son menos riesgosos, afectar requerimientos de capital. Entonces ya se está discutiendo claramente este tema y el Comité de Basilea está también muy involucrado, tienen un grupo de trabajo solo para hablar de este tema. La gran, o sea, como te puedes imaginar, lo más importante es que sea sólida la definición de qué es verde o no, porque entonces si no, empiezas a jugar con tu cartera y la revelación es muy difícil de auditar, ¿no? Entonces, ese tema es el más importante. La taxonomía europea le lleva 3 años a la mexicana, entonces ya está más madura, ¿no? En el sentido de irla utilizando y ya hoy en día la Unión Europea, la directiva de revelaciones a las empresas en materia de sostenibilidad, ya deja clara la necesidad de que las empresas de cierto tamaño revelen sus actividades alineadas con la taxonomía. Entonces eso le va a ayudar a las instituciones financieras a su vez a clasificar y eso crea todo un nuevo campo de trabajo en la industria de auditoría. Es todo un nuevo campo, porque pues lo que vamos a pedir es verificación. La gran discusión, por ejemplo, nosotros ahorita es, si decimos que es parte del paquete financiero, los 30 indicadores, los auditores dicen, yo ya sé cómo auditar esto. Es relativamente fácil, pero te tienes que preparar, porque te van a pedir una opinión, ¿no? Entonces está toda esta discusión. El IFRS ya dijo, es parte, me vale, no me importa, organícense. Nosotros estamos un poco discutiendo porque nuestro universo es diferente, no es solo empresas de entidades de interés público, tenemos un universo de empresas, pues muchas pymes, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado, pero sí, va para allá. Ese es por lo menos Europa y sí Comité de Basilea también. El problema es que las taxonomías son diferentes. Entonces, ¿cómo haces esta interconexión con las diferentes taxonomías cuando, por ejemplo, eres un banco global? Es todo un tema. Entonces, va a llegar de aquí a 5 años, yo creo que se acelera. Pero para mí, además de este tema de requerimiento de capital, lo más importante es esta necesidad de revelar tus riesgos y que tú te posiciones con relación a qué tan vulnerable eres en relación a esos riesgos, porque eso te puede llevar a tomar ciertas decisiones en materia contable o inclusive financiera y sobre todo te pide la norma, yo fui muy rápida porque no me daba tiempo, pero la norma te dice, vas a tener que cambiar tu CAPEX sí o no, y si sí, ¿dónde? ¿No? Entonces ya te va diciendo, te va llevando de la mano lo que tienes que revelar. Sí, yo creo que va para allá.
va para allá. Ahora, la gran discusión es cómo nos va a ir con los bonos verdes, porque hasta ahora los bonos, pues básicamente cumplían con los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, pero pues ahora hay una taxonomía, entonces habrá que ver cuántos bonos se alinean con la taxonomía y cuántos deciden emitirse sin estar alineados a la taxonomía y cómo trata el gobierno esta información. Al final la taxonomía, el origen de la taxonomía son políticas públicas, puede ser desde asignaciones o coeficientes de capital hasta decisiones tributarias. Tú puedes, como lo hizo Querétaro, ¿no? Querétaro dice, pues mira, yo te puedo dar un sellito de empresa con bajas emisiones, yo te voy a tratar tributariamente diferente. Entonces, va para allá, o sea, y eso afecta horriblemente sus sistemas de información en el sistema financiero, porque entonces vas a tener que tener dos libros, el libro verde y el libro no verde. Y eso es bien complejo, el punto de ya los de sistemas ya deben estar diciendo, no se va a hacer, pero va para allá. Creo que va a ser imposible que, o a menos que todo se vuelva verde, pero eso va a tardar. Y yo, o sea, que hablabas del periodo de gracia que van a tener las empresas, fase 3, pero si para las financieras no va a haber, y las financieras necesitan revelar el alcance 3 de esas empresas, ¿cómo lo vamos a lograr? Porque si no nos dan información, sí, totalmente. Mira, la salida que encontró la industria financiera para ese tema fue crear el PICAF, que es el estándar que se creó de la propia industria, donde se dieron muy inteligentemente la posibilidad de revelar la calidad de la información. Entonces, cuando tú revelas emisiones financiadas en PICAF, puedes decir, miren, confíen, fuentes primarias buenísimas, confíen en esto, o me tuve que ir a un proxy, tuve que hacer un cálculo, o solo tengo emisiones 1 y 2, y veo cómo. Entonces el PICAF te da esa posibilidad de calificar la calidad de la información. Dice, revélala, pero luego dile al mercado, a quien la use, míralo con cuidado porque pues a lo mejor esta información no es tan confiable como hubiera sido. En lo que trabajamos en el alcance 3, que porque como vieron tiene miles de categorías, y el alcance 3 tiene un estándar, y nosotros estamos trabajando con la gente del protocolo para, ya no sé, aquí, para que nos trabajen, nos ayuden a desarrollar una herramienta fácilmente utilizable en México para que las empresas puedan. No te dice revela estas 15 categorías, de forma alguna. Lo que te dice el estándar es analiza tu cadena de valor y revela las que sean importantes, las que sean significativas. Las otras no las reveles. O sea, digo, si las quieres revelar, está bien, porque a lo mejor viajes es muy fácil. Pero hay ahí algunas que son muy importantes y que debes de tener cuidado. El otro día estábamos haciendo un caso en la universidad de BMW, y pues BMW es alcance 3. En BMW, cuando estaba viendo sus emisiones, decía, bueno, el alcance 3, las emisiones que mis clientes generan son las importantes. Entonces, el enfoque de BMW fue, pues, la vida útil de mi coche, la tecnología de mi coche y cuánto emite, esas son las más importantes, y en esas tengo que trabajar yo, pero pues hay cosas que yo no controlo, ¿no? Ese caso es muy interesante, pero bueno. Gracias. Mi pregunta va en relación a cuál es tu postura con entidades o organizaciones que hoy empiezan a tratar de incorporar factores ASG dentro de su organización, pero ante la falta de obligatoriedad creo que nos empezamos a pegar alineamientos y estándares que se hacen por aquí y por acá sin necesariamente tener como una línea bien trazada. ¿Cómo verías tú esa transición entre hoy estarle buscando a ver a dónde me apego desde ahí a, ok, va a haber una norma que ya es obligatoria? O sea, ¿cómo verías estas fases de... Bueno? Esa es justamente nuestra preocupación y por eso no fuimos por el mismo camino del IFRS en un primer momento, justamente porque la S1 del IFRS te dice, búscate la vida, ¿no? Vete a diferentes estándares y trata de identificar tus riesgos. Y son muy pocas las empresas, sobre todo las que no son de interés público, que tienen esa capacidad de contratar consultores y de ellos mismos entender sus riesgos. Nuestro entendimiento es que vamos a pasar de la revelación de las métricas, que son métricas de uso universal, cualquier sector lo puede usar, a que estas métricas sean como el primer paso para ir entendiendo tus riesgos y tú de ahí te vas sofisticando. Como les decía, en este momento en el plan de trabajo tenemos, en este año vamos a trabajar una norma del clima y que va a atender los requerimientos de información de entidades que no son de interés público, o sea, las pymes, ¿no? Y les vamos a decir a las pymes, revela los riesgos relacionados con el clima, parte de tus métricas, que ya te las pido, que están en la NIS 2,
Ahora, revela los riesgos relacionados con el clima y los vamos a guiar a cómo se deben de entender estos riesgos, incorporar estos riesgos, con revelaciones limitadas, porque les decía, o sea, si ustedes ven, el IFRS tiene ahí una salida que le dice a las entidades, si tú consideras que no tienes capacidad, puedes no revelar. Pero bueno, eso no resuelve nada. Entonces nosotros lo que queremos es tratar de ser un poco más prescriptivos en el sentido de, sí hay temas que es importante que reveles y sobre todo que entiendas tú como dueño de tu empresa, ¿no? Y vamos a empezar con clima. ¿Qué sigue después? Vamos a tratar de estar alineados con IFRS, que sigue pensando si se va a biodiversidad, si se va a temas sociales. Todavía hicieron una consulta y deben ahorita en marzo decir a dónde van, pero se van a tardar 2 años. Nosotros el año que viene hacemos clima, no sé cuánto nos vamos a tardar en las siguientes, porque lo que he aprendido en estas organizaciones que hacen estándares es que las cosas se tienen que asentar. Primero empieza, tenemos el entendimiento que los indicadores ya van a ser una fuente importante de transformación. Vamos a tener un montón de contadores publicando indicadores que nunca habían publicado en su vida, y el conocimiento y entendimiento de esos indicadores por los usuarios de información, pues tarda, ¿no? El entender por qué es importante saber cuánta agua consumo, o si el agua que yo consumo viene de una zona de estrés hídrico, pues ese es un proceso y tarda 1, 2, 3 años. Cuando empiezas a ver el impacto en tus ingresos del consumo de agua, o cuánto implicaría no tener esa agua, ya empiezas a tratar de entender riesgos. Entonces, en un primer momento nosotros decidimos no irnos por riesgos, pero rapidito vamos a llegar por lo menos al tema de clima en riesgos. Y que lo veo por ahí. Los otros temas de sostenibilidad van a ir poquito a poco. Listo.